Bueno, hoy les presentamos actividades físicas y deportes que realizan las personas con Gabriel Saldívar y Hugo Buenuqueo. Tema: deportes y actividad física de los estudiantes de INACAT Maipú y su entorno. Objetivos: el objetivo de este trabajo es investigar en qué estado se encuentran físicamente, si es que hay alguna relación entre edad y ánimo, si es que tienen una tendencia a algún deporte en particular, cuáles son las causas del por qué no practican los que no realizan deporte, saber si tiene relación con su estado anímico y saber qué tan frecuente entrenan. La descripción: este proyecto consiste en una encuesta realizada a los alumnos y su entorno personal de INACAP Maipú, con aproximadamente 100 encuestas realizadas en donde podremos verificar qué tan satisfechos están con su físico y qué deportes practican, y el por qué. Público objetivo: la encuesta está dirigida a los estudiantes de INACAP Maipú y su entorno, tanto hombres como mujeres de distintas edades. Y bueno, aquí les dejamos el link de la encuesta, en cual usted puede ver y verificar qué tan verídica es. Tipo de escala de medición. Preguntas y escala de medición. ¿Qué edad tienes? Discreta. Ingresa tu tipo de sexo. Escala de medición nominal. ¿Realizas algún tipo de deporte o actividad física? Escala de medición nominal. ¿Qué tipo de deporte o actividad física realizar? Escala de medición nominal. ¿Cuántos días a la semana haces deporte o realizas actividad física? Escala de medición discreta. ¿Cuántas horas por día haces deporte o realizas actividad física? Escala de medición discreta. ¿En qué momento del día haces deporte o realizas actividad física? Escala de medición nominal. ¿En dónde realizas deporte o actividades físicas? Escala de medición nominal. ¿Por qué realizas deporte o actividad física? Escala de medición nominal. ¿Qué tan conforme te sientes con tu estado físico? Escala de medición ordinal. ¿Por qué no realizas deporte o actividades físicas? Escala de medición nominal. Si tuvieras el lugar y el apoyo, ¿te atreverías? Escala de medición nominal. ¿Qué tan conforme te sientes con tu estado físico? Escala de medición ordinal. Tipo de variable según la pregunta. ¿Qué edad tienes? Variable cuantitativa. Ingresa tu tipo de sexo. Variable cualitativa. ¿Realizas algún tipo de deporte o actividad física? Variable cualitativa. ¿Qué tipo de deporte o actividad física realizan? Variable cualitativa. ¿Cuántos días a la semana haces deporte o realizas actividad física? Variable cuantitativa. ¿Cuántas horas por día haces deporte o realizas actividad física? Variable cuantitativa. ¿En qué momento del día haces deporte o realizas actividad física? Variable cualitativa. ¿En dónde realizas deporte o actividades físicas? Variable cualitativa. ¿Por qué realizas deporte o actividades físicas? Variable cualitativa. ¿Qué tan conforme te sientes con tu estado físico? Variable cualitativa. ¿Por qué no realizas deporte o actividades físicas? Variable cualitativa. Si tuvieras el lugar y el apoyo, ¿te atreverías? Variable cualitativa. ¿Qué tan conforme te sientes con tu estado físico? Variable cualitativa. ¿Qué edad tienes? ¿Y qué datos obtenemos con nuestro análisis de esta pregunta? Que la mayor parte de los encuestados solo tiene un rango de edad de entre 24 a 30 años, que el porcentaje mayoritario equivale a un 41,2%, que la menor parte de encuestados tiene un rango de edad de entre 40 a más años, que el total de personas que respondieron esta pregunta fue de 104 personas. En los años podemos ver que 40 años o más fueron 8 personas las que respondieron, que entre 18 a 23 años fueron 24 personas, que entre 24 a 30 años fueron 42 personas y que entre 31 a 40 años fueron 28 personas, con una mediana de 26, nos dio un promedio de 25,5, una moda de 42, que equivale a que las personas de entre 24 a 30 años son las que más van a entrenar,
que la desviación es de 12.1, que la dispersión, en este caso el rango, es de 34, que el cuartil número 1 es de 20, el cuartil número 2 es de 26 y el cuartil número 3 es de 31,5. Tipo de sexo. ¿Y qué datos obtenemos con nuestro análisis de esta pregunta? Que la mayor parte de encuestados pertenece al sexo masculino y poseen un total del 62%, y que la menor parte de encuestados pertenece al sexo femenino y que poseen el total del 38%. En tabla dinámica, en el femenino tenemos una cantidad de 39 personas encuestadas y en el masculino una cantidad de 63 personas encuestadas, dándonos un promedio de 51, una mediana de 51, una moda de 63 que equivale al porcentaje del masculino, una desviación de 12, una dispersión de 24, un cuartil 1 de 45, el cuartil 2 de 51 y el cuartil 3 de 57. ¿Realizas algún tipo de deporte o actividad física? ¿Qué datos obtenemos con nuestro análisis de esta pregunta? Que la mayoría de encuestados sí realizan deporte o actividad física y pertenecen al 49% de los encuestados, que la minoría de los encuestados no realizan deporte o actividad física y pertenecen al 13.7% de los encuestados, y que el 38 de 102 encuestados a veces realizan deporte o actividad física y pertenecen a un 37,3% de los encuestados. En tabla dinámica, las personas que realizan deporte a veces son 38, las que no realizan son 14 y las que sí realizan son 50, dándonos un promedio de 34, una mediana de 38, una moda de 50 que equivale a las personas que sí hacen deporte, una desviación de 14,97, una dispersión de 36, ¿cuál es el rango? Cuartil 1 de 26, cuartil 2 de 38 y cuartil 3 de 44. ¿Qué tipo de deporte o actividad física realizas? ¿Y qué datos obtenemos con nuestro análisis de esta pregunta? Que 32 personas practican solo fútbol, que 30 personas practican solo otro tipo de deporte, que una persona practica solamente voleibol, que 6 personas realizan deportes con bicicleta y que el resto de encuestados combinan los tipos de deportes que realizan, dándonos un promedio de 7,84, una mediana de 2, una moda de 32, que equivale al fútbol, una desviación de 10,56, una dispersión de 31, que equivale al rango, un cuartil de 1, el cuartil 2 de 2 y el cuartil 3 de 7. ¿Cuántos días a la semana haces deporte o realizas actividades físicas? ¿Qué datos obtendremos con nuestro análisis de esta pregunta? Que 25 personas encuestadas realizan deporte o actividades físicas 2 días a la semana, que 18 personas no realizan actividades físicas o deportes ningún día a la semana, que 21 personas encuestadas realizan deporte o actividades físicas 3 días a la semana, que 21 personas encuestadas realizan deporte o actividades físicas solo un día a la semana, y que 17 personas encuestadas realizan deporte o actividad física 4 o más días durante la semana, dándonos un promedio de 20.4, una mediana de 21, una moda de 25, una desviación de 2.8, una dispersión de 8 que equivale al rango, un cuartil de 18, el cuartil número 2 de 21 y el cuartil número 3 de 21. ¿Cuántas horas por día haces deporte o realizas actividad física? ¿Y qué datos obtendremos de nuestro análisis de esta pregunta? Que de 102 personas que respondieron esta pregunta, 43 de ellas realizan una hora de deporte o actividad física por día, y el cual pertenecen a un 42,16%. Que de 102 personas que respondieron esta pregunta, 3 personas realizan 3 horas o más de deporte o actividad física por día, y el cual pertenece a un 2,94%. Que 30 personas realizan 2 horas de deporte o actividad física por día, y pertenecen a un 29,41%. Que 18 personas encuestadas no realizan deporte o actividad física ninguna hora durante ningún día a la semana, el cual pertenecen a un 17,65%. Esto nos da un promedio de 20.4, una mediana de 18, una moda de 43, que equivale a una hora de ejercicio diaria,
una desviación de 14,6, una dispersión que equivale al rango de 40, cuartil número 1 de 8, cuartil número 2 de 18 y cuartil número 3 de 30. ¿En qué momento del día haces deporte o realizas actividades físicas? ¿Y qué datos obtenemos de nuestro análisis de esta pregunta? Que un 33% de las personas encuestadas hacen deporte o actividades físicas durante la tarde, el cual son un total de 34 personas. Que otro 33% de las personas encuestadas hacen deporte o realizan actividades físicas durante la noche, el cual son un total de 34 personas. Que un 14% de las personas encuestadas hacen deporte o realizan actividades físicas durante la mañana, el cual son un total de 14 personas. Que un 16% de las personas encuestadas no hacen deporte o realizan actividades físicas en ningún momento del día, el cual son un total de 16 personas. Que un 4% de las personas encuestadas hacen deporte o realizan actividades físicas durante el mediodía, el cual son un total de 4 personas, dándonos un promedio del 20,4, una mediana de 16, una moda de 34, que equivale a los que hacen ejercicio durante la noche o durante la tarde, una desviación de 11,8, una dispersión que es el rango de 30, cuartil número 1 de 14, cuartil número 2 de 16 y cuartil número 3 de 34. ¿En dónde realizas deporte o actividades físicas? ¿Qué datos obtendremos de nuestro análisis en esta pregunta? De un total de 102 personas encuestadas, 85 sí realizan deporte o actividades físicas y el otro resto no. Que 19 personas realizan deporte o actividades físicas en un complejo deportivo. Que 15 personas realizan deporte o actividades físicas en un gimnasio. Que 13 personas realizan deporte o actividades físicas en una plaza. Que 21 personas realizan deporte o actividades físicas en otro lugar no mencionado, y que 17 personas realizan deporte o actividades físicas en diversos lugares de los que ya mencionamos, dándonos un promedio de 6,07, una mediana de 2, una moda de 19, que equivale a las personas que realizan deporte o actividad física en un complejo deportivo, una desviación de 6,5, una dispersión que es el rango de 19, cuartil número 1 de 1,25, cuartil número 2 de 2 y cuartil número 3 de 10,5. ¿Por qué realizas deportes o actividades físicas? ¿Qué datos obtenemos de nuestro análisis de esta pregunta? 37 personas realizan deportes o actividades físicas por hobby. 27 personas realizan deportes o actividades físicas por su salud. 10 personas realizan deportes o actividades físicas por otros motivos. 6 personas realizan deportes o actividades físicas por autoestima. Otras 6 personas realizan deportes o actividades físicas por estética. ¿Qué tan conforme te sientes con tu estado físico? ¿Qué datos obtenemos de nuestro análisis de esta pregunta? Que 44 personas tienen un estado de satisfacción sobre el nivel intermedio en cuanto a conformidad de su estado físico. 39 personas se sienten poco conforme con su estado físico. Que 9 personas se sienten muy conformes en cuanto a su estado físico. Solo una persona tiene mucha disconformidad en cuanto a su estado físico. Cabe destacar que esta pregunta fue realizada solo para las personas que sí realizan actividades físicas o deportes. ¿Por qué no realizas deportes o actividades físicas? ¿Qué datos obtenemos de nuestro análisis en esta pregunta? 15 personas no realizan deportes o actividades físicas por diferentes motivos. 12 personas no realizan deportes o actividades físicas porque no tienen tiempo. 2 personas no realizan deportes o actividades físicas porque no les llama la atención. Y solamente una persona no realiza deporte o actividades físicas porque no se atreve. Todos estos números van basados solamente en el total de personas que contestaron esta pregunta. Si tuvieras el lugar y el apoyo, ¿te atreverías? ¿Qué datos obtenemos de nuestro análisis de esta pregunta?
que 14 personas que no realizan deportes ni actividades físicas estarían dispuestas a realizar si contaran con apoyo y un lugar para realizarlos. Corresponden a un 87,5% de las personas que contestaron esta pregunta. Por otro lado, solo 2 personas que no hacen deportes ni actividades físicas no están dispuestas a realizar, aunque tuvieran apoyo y lugar donde realizarlos. Estas corresponden a un 12,5% de las personas que respondieron esta pregunta. ¿Qué tan conforme te sientes con tu estado físico? ¿Qué datos obtenemos de nuestro análisis de esta pregunta? 10 personas que no realizan deportes o actividades físicas tienen un estado de satisfacción de conformidad con su estado físico sobre el rango intermedio. Por otro lado, 6 personas se sienten poco conformes con su estado físico, bajo el rango del nivel intermedio de conformidad. Análisis e interpretación. ¿Qué datos obtenemos de nuestro análisis del gráfico de dispersión? Basados en nuestro gráfico de dispersión, días de entrenamiento, conformidad, notamos que la gente que no hacen deportes y no realizan actividad física presentan muy baja conformidad en cuanto a su estado físico. Por otro lado, las personas que hacen deportes y actividades físicas 3 días a la semana presentan un mayor grado de conformidad en cuanto a su estado físico. Las personas que hacen deportes y actividades físicas 1 y 4 días presentan un grado de conformidad muy cercano, aunque sus días de entrenamiento no son muy variados. Análisis e interpretación. ¿Qué datos obtenemos de nuestro análisis del gráfico de dispersión? Las personas que tienen entre 40 o más años presentan un menor grado de conformidad en cuanto a su estado físico. Las personas entre 24 y 30 años presentan el mayor rango de conformidad en cuanto a su estado físico, pero esto puede ser debido a su mayor participación en la encuesta. Por otra parte, las personas entre 31 a 40 años no presentan la mayor conformidad de su estado físico, pero sí es una conformidad muy alta, ya que vemos que tuvieron un poco más de la mitad de los participantes encuestados que los de 24 a 30 años. En conclusión, el objetivo principal era obtener un resultado de las personas en cuanto a sus actividades físicas o si realizaban algún tipo de deporte. La encuesta fue para todo tipo de personas, sin objetar edades ni tipos de sexo. Con los datos obtenidos, sabemos que la mayor parte de la encuesta la recibieron o la realizaron personas entre edades de 24 a 30 años. Además, se sabe que fueron personas de sexo masculino. También que la mayor parte de las personas que hacen deporte o realizan actividades físicas solo la practican 1 hora al día. Por otro lado, las personas que no realizan ejercicios es porque no tienen tiempo, pero si contaran con apoyo y lugar, sí estarían dispuestas a realizar deporte.